Suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿Cómo puedo resolver situaciones problemáticas de este tema? Quédate y aquí tendrás todas las respuestas. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Para poder responder a esta pregunta, vamos a usar 3 triángulos de cartulina. Un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Comenzamos por el triángulo acutángulo. Marcamos los vértices. A cada uno de los ángulos le colocamos un número. 1, 2, 3. Y ahora recortamos, usando las manos, esos ángulos. Vamos a ayudarnos con la regla para ubicar los ángulos. Ponemos primero el ángulo 1, a continuación el ángulo 2 y finalmente el ángulo 3. Vemos que entre los 3 formaron un ángulo llano. Quiere decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 miden 180 grados. Ahora realizaremos un trabajo similar con el triángulo rectángulo. Marco cada uno de los vértices. Este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Este ángulo recto lo vamos a marcar con líneas rectas y le colocaremos el número 1. Sigo marcando los otros ángulos. 2, 3. Corto cada uno de los ángulos. Ayudada por la regla, ubico los 3 ángulos. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3. Observo que los 3 ángulos formaron un ángulo llano. Entonces puedo decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Ahora haremos algo similar con el triángulo obtusángulo. Marco los 3 vértices. Coloco un número a cada uno de los ángulos, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Corto con las manos los 3 ángulos y ayudada por la regla, ubico esos 3 ángulos uno al lado del otro. Observo que los 3 ángulos formaron un ángulo llano. Entonces puedo decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. De todo lo visto, podemos deducir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Primera situación problemática. Un triángulo que tiene 2 ángulos de 35 grados y 43 grados. ¿Es un triángulo acutángulo, obtusángulo o rectángulo? Volvamos a leer el problema para buscar los datos y entender lo que nos pide. Un triángulo que tiene 2 ángulos de 35 grados, vamos a llamar ángulo A, que va a ser igual a 35 grados, y 43 grados, lo vamos a llamar ángulo B. ¿Es un triángulo acutángulo, obtusángulo o rectángulo? Tengo que saber cuánto mide el tercer ángulo, al cual lo vamos a llamar C. Planteamos la ecuación. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El ángulo A mide 35 grados, más el ángulo B mide 43 grados, más el ángulo C
igual a 180 grados. Sumo 5 más 3, 8, 3 más 4, 7. 78 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Para averiguar el ángulo C necesito sacar los 78 grados. Usaré la propiedad cancelativa usando la resta. 78 grados menos 78 grados más el ángulo C es igual a 180 grados y manteniendo la igualdad pongo menos 78 grados. 78 grados menos 78 grados se cancelan. Entonces el ángulo C va a ser igual a 10 menos 8, 2, 7 menos 7, 0, 1 menos 0, 1. El ángulo C es igual a 102 grados. Como el ángulo C es igual a 102 grados y es un ángulo obtuso, entonces este triángulo es un triángulo obtusángulo. Otra situación problemática. Uno de los ángulos de un triángulo rectángulo mide 43 grados. ¿Cuánto medirán los otros dos ángulos? Volvemos a leer el problema para buscar los datos y poder llegar a una solución. Uno de los ángulos de un triángulo rectángulo, ya tengo un dato, es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar uno de ellos. A este triángulo rectángulo le vamos a poner letras en cada uno de los vértices. A, B, C. Sigo leyendo. Mide 43 grados. Vamos a suponer que el ángulo A mide 43 grados. ¿Cuánto medirán los otros dos ángulos? No lo sé, pero sí conozco otro ángulo más, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo B mide 90 grados. Tendré que averiguar el ángulo C. Planteo de la ecuación. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El ángulo A mide 43 grados, más el ángulo B mide 90 grados, más el ángulo C es igual a 180 grados. Sumo 3 más 0, 3, 9 más 4, 13. 133 grados más el ángulo C igual a 180 grados. Para poder averiguar el ángulo C, necesito suprimir 133 grados. Lo voy a hacer con la propiedad cancelativa. 133 grados menos 133 grados más el ángulo C es igual a 180 grados y para mantener la igualdad pondré menos 133 grados. 133 grados menos 133 grados se cancelan. Entonces el ángulo C va a ser igual, y hago la resta, 10 menos 3, 7, 7 menos 3, 4, 1 menos 1, 0. El ángulo C va a ser igual a 47 grados. Última situación problemática. En un triángulo isósceles, uno de los ángulos congruentes mide 55 grados. ¿Cuánto medirán los otros dos ángulos? Volvemos a leer el problema para buscar los datos y encontrar una solución. En un triángulo isósceles, dibujamos un triángulo isósceles con dos lados iguales. Uno de los ángulos congruentes mide 55 grados. Vamos a suponer el ángulo A mide 55 grados. ¿Cuánto medirán los otros dos ángulos? Primero, me falta saber dos ángulos. Si tengo en cuenta la clasificación de triángulos y las características de un triángulo isósceles, ver el video de clasificación de triángulos, sé que a lados iguales se le oponen
ángulos iguales. Entonces el ángulo B también mide 55 grados. Solo tendré que averiguar el ángulo C. Planteo la ecuación. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El ángulo A mide 55 grados, más el ángulo B mide 55 grados, más el ángulo C es igual a 180 grados. Sumo 5 más 5, 10. Pongo el 0 y me llevo 1. 5 más 5, 10, más 1 que me llevaba 11. 110 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Para poder averiguar el ángulo C, necesito suprimir 110 grados. Lo haré usando la propiedad cancelativa con la operación contraria. 110 grados menos 110 grados más el ángulo C es igual a 180 grados y, para mantener la igualdad, menos 110 grados. 110 grados y menos 110 grados se suprimen. Entonces el ángulo C va a ser igual, y hago la resta, 0 menos 0, 0, 8 menos 1, 7, 1 menos 1, 0. El ángulo C va a ser igual a 70 grados. ¿Te gustó? ¿Te fue útil? Dame un like y suscríbete, así sabrás de otros videos que publique. ¡Es gratis! ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés. ¿Dónde? En matemáticaconinés.blogspot.com y déjame tus inquietudes en contactos. Gracias.